Estamos aquí en Copán Ruinas, ¿no? Vamos a ver eso, las ruinas de Copán, que son una de las más famosas de Centroamérica y claramente las más espectaculares de Honduras, que no tiene demasiadas. Ya que estamos aquí en Copán Ruinas, que es un pueblecito. Bueno, el problema que tenemos hoy es que está lloviendo y nos vamos a comer las ruinas con la lluvia, ¿no? Hay que ver el grado de lluvia, si nos vamos a mojar mucho o poco, ahí está la incertidumbre. Bien, pues estamos llegando a Copán Ruinas. Bienvenido. El primer paso, Antonio, es aquí comprar los billetes, ¿no? Sí, yo creo que los túneles están cerrados, ¿verdad? Los guías, ¿dónde se contratan? ¿Aquí a la izquierda? En la puerta. Muy bien. Vale. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Giovanni. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Antonio, encantado. Bueno, pues estamos aquí con Giovanni Peraza, que va a ser nuestro guía de hoy, ¿no? Y que nos va a mostrar el parque este de Copán. Giovanni, que además es un experto ornitólogo, o sea, lo tiene todo, ¿eh? Arquitectura, ornitología, lo que le eches. ¿Qué vamos a ver hoy de pájaros, de lo que hay ahí? De aquí, en la que más, con más seguridad que les puedo dar, es esta. Es la guara roja. Este es el pájaro del país, ¿no? El ave nacional de Honduras, sí. Y que tenemos un proyecto de rescate, protección y reproducción de ella. Es el proyecto más exitoso de América en este momento, porque esta ave puede convivir con una comunidad humana, una especie en peligro de extinción que está conviviendo con una comunidad humana. Fíjate. Y está reproduciéndose exitosamente. Vale, ¿y esta es la plaza? Occidental. De la Acrópolis. De la Acrópolis. Y todo esto que ven acá es un proceso constructivo de 400 años. 400 años. El piso natural está a 15 metros bajo el suelo. Hay 4 niveles más, estamos en el 5.º nivel. Sabemos todo esto porque se hicieron unos 4 kilómetros de túneles. Ajá. En más de 20 años, descubriendo 20 templos, 48 bases o pisos. Solo dentro de la pirámide que está ahí al fondo, tenemos 6 templos. Las pirámides no se puede entrar dentro. Por ahorita no. Se tienen 2 túneles preparados para los visitantes. Pero sí, en esa pirámide que es del siglo VIII, hay 6 templos. Y la estructura la manda a construir el último rey, conocido como Yash Pasado Madrugada. La decora con calaveras y retratos del fundador de Yash Pukmo, ese rey que comenzó a construir Copán 426 después de Cristo. Por ello vamos a encontrar algunas calaveras, porque eso indica antepasados, los abuelos. Luego, detrás de esa puerta, 23 metros detrás, hay otro templo. Ese templo se llama Rosalina, el templo más completo que se ha descubierto en el mundo maya. Es normal de encontrar un 25% de la estructura, pero en este caso se encontró como el 95%. El 95% de la estructura. Sí, es algo, diríamos, espectacular. Sí, inédito. Sí, inédito en la arqueología. Este es el altar, ¿no? Este altar es una pieza única en toda la región. En toda la región maya. ¿Por qué? Porque podemos ver la dinastía, podemos ver los reyes, todos los reyes de una ciudad maya, por lo menos los reyes de una dinastía. Y aquí hay 16 reyes. 16 reyes, que es lo que duró el... Que son 400, que gobiernan Copán 400 años. Es una estela que es una réplica. Y la original está en el Museo de Escultura. En el Museo de Escultura. ¿Y esto de aquí qué es? Qué espectacular, aquí ¿no? Estamos entrando o sobreviviendo parte de una zona residencial. Este es un palacio
donde vivió la familia del 15 y 16 gobernantes. Antiguamente se le llamó el cementerio, por encontrarse tumbas, ofrendas, esqueletos. Para nuestros antepasados era normal de enterrar la gente en las casas, en los palacios, porque se consideraba que de esa manera los espíritus de los antepasados iban a estar protegiendo. Ajá. En el bosque todavía tenemos 25 estructuras, palacios sin restaurar. Sin restaurar, fíjate. Y esta es una zona residencial de 8 que están detectadas, diríamos, en el valle, que es lo que vimos en el mapa. O sea que queda aquí por descubrir, vamos. Unos 500 años más con suficientes recursos y científicos. Muy bien. Una mina. Ya ves, Se tienen nunca más de mejor 100 dicho. años de investigación y quizás se tendrá un 15 a 20% descubierto. Ya ves. El tema de intentar, cogieron y eliminaron los recursos naturales, básicamente deforestando, ¿no? Así es. De hecho, los arqueólogos, algunos científicos le llaman a las ciudades mayas cementeras. Entonces, eso nos indica que las mejores tierras fueron sepultadas, selladas con construcciones, estructuras con cemento. Fíjate, Que deforestaron masivamente. Sí. y que las peores tierras, en este caso, fueron dejadas al pueblo, al campesino, que no producía nada y por lo producía tanto... nada, exacto, y en este caso estamos hablando de las regiones de tierras altas, medias, donde se tiene que practicar roza y quema porque se está haciendo en áreas montañosas. Sí. Y un cultivo sirve solo una o dos veces. Ya. Y después tengo que cambiar. Eso es el campesino. Y solo pensamos que el campesino dañó. Pero ¿cómo y de dónde voy a sacar la cal para hacer las grandes estructuras a nombre de para los dioses y para los nobles? Tengo que gastar leña, tengo que gastar bosque, madera para tener también esa materia prima. Claro, unido a una población de unas 25.000 personas en la zona y tal, eso es mucha presión para... Sí, un mínimo de 25.000 y solo en el núcleo, en la parte urbana, pero y todo lo que está alrededor, tributando las comunidades alrededor. De hecho, Copán estamos hablando de una ciudad de 24 kilómetros cuadrados, pero su perímetro de dominio son 160, 180 kilómetros a la redonda. Habría que aprender de estas cosas para que no pasen dos veces. Pero no parece que estamos aprendiendo mucho. No reflexionamos, No. Lo mismo estamos haciendo. Estamos haciendo lo mismo. Y esto ahora mismo es el punto más alto, ¿no? Así es. Con la plaza ahí detrás. Y la Acrópolis en este lado. Bueno, ahora hay que bajar esto sin romperse la cabeza, Antonio. Es importante, ¿eh? Bueno, vale. Hemos hecho cosas.